En España fue declarado el estado de alarma ante el avance del COVID-19 en el país ibérico. Con estas medidas se esperan tomar decisiones extraordinarias para hacer frente a la pandemia. España registra 4.334 casos confirmados, al tiempo que 4 poblaciones de la comunidad catalana fueron aisladas. El gobierno de Venezuela confirmó los 2 primeros casos de contagio del COVID-19 en ese país. Se trata de 2 ciudadanos venezolanos que recientemente estuvieron en España y en Estados Unidos. De otra parte, en Brasil fue descartado que el presidente Jair Bolsonaro haya sido contagiado con el COVID-19 después de practicarle 2 pruebas médicas. Importantes fechas de la agenda deportiva han sido suspendidas como medida de precaución ante el avance del COVID-19. Las ligas de fútbol europeo, estadounidense, el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia son algunos de los que cancelaron sus competencias. Por ahora se mantiene en la agenda los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón previstos para el verano en junio. Gracias por su sintonía hasta ahora con France 24. Ya lo avanzábamos en titulares. Vamos a comenzar en España, en donde las autoridades declararon el estado de alarma ante la expansión del COVID-19. La medida, que entrará en vigor a partir del sábado, permitirá a las autoridades tomar medidas excepcionales para hacer frente a la expansión del brote una vez esta medida sea aprobada por el Congreso de los Diputados. Fuentes del gobierno también indicaron que estas medidas hacen parte de una primera fase para combatir el coronavirus y anticiparon que la próxima semana los casos de contagio podrían aumentar por lo menos a 10.000, por lo que será necesario nuevas medidas restrictivas. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Rosa Pérez, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Madrid, en España, nos da más detalles de estas recientes medidas adoptadas por el gobierno de ese país europeo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar el decreto de estado de alarma que entrará en vigor a partir de mañana tras ser aprobado por el Consejo Extraordinario de Ministros, tras el cual se conocerán también las medidas exactas que implicará este régimen de excepción. Un régimen que tiene una duración de 15 días y que para ser prorrogado debe ser también aprobado por las Cortes españolas. Este régimen de excepción permite al Gobierno limitar la circulación y la concentración de personas y vehículos, garantizar el suministro de productos básicos de primera necesidad y, en definitiva, disponer de todos los recursos públicos, privados, sanitarios, económicos, civiles y militares para hacer frente a lo que el propio presidente ha denominado una crisis social y sanitaria. Este anuncio llega hoy en que en España se ha alcanzado los más de 4.000 casos de infectados por el coronavirus y que, según las previsiones anunciadas por el propio presidente, se espera que lleguen hasta los 10.000 en la próxima semana. La vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó los 2 primeros casos positivos de COVID-19 en ese país suramericano. Mientras tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro reportó haber dado negativo en una prueba por este virus. Y de otra parte, también el gobierno argentino declaró la emergencia sanitaria y suspendió los vuelos procedentes de países afectados por el coronavirus. En total, son 11 los países de la región que declararon ya la emergencia sanitaria y varios restringieron los vuelos o también optaron por aislar a los viajeros que lleguen de países como España, Italia y Francia. Yurania Arciniegas nos cuenta más en el siguiente reporte. América Latina, una región donde se presentan menos casos de coronavirus en comparación con Asia y Europa, anuncia medidas de prevención. Argentina extiende por 1 año el decreto de emergencia sanitaria que ya había declarado Alberto Fernández por otros conceptos cuando comenzó su administración. Dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Colombia prohíbe eventos públicos y el desembarco de cruceros y ordena cuarentena para viajeros que lleguen de Francia, España, Italia y China.
Vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Venezuela también anunció medidas con relación a viajes. Suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a sus seguidores no asistir a las manifestaciones a su favor, programadas para este domingo. Dados los hechos recientes, deben ser reconsiderados. Nuestra salud y la de nuestros familiares deben ser preservadas. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Panamá son los países de la región que declararon emergencia sanitaria para prevenir una mayor propagación del virus. Y en France 24 hacemos una actualización con las cifras más recientes de cómo está avanzando el COVID-19 en los diferentes países que se han visto afectados. Vamos a ver a los 5 primeros países que están liderando este listado. Ellos son China, Italia, Irán, Corea y España. Veamos en detalle los 3 primeros de acuerdo a las cifras otorgadas por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. China presenta hasta el momento 80.945 casos, víctimas tiene hasta el momento 3.062 muertes y 51.553 personas se han recuperado. Italia, que está en el segundo lugar, las autoridades indican que son 15.113 los casos que se están registrando allí, 1.016 las muertes y 1.045 las personas recuperadas. Mientras tanto, en Irán hay 11.364 personas contagiadas, 514 víctimas mortales hasta el momento y 2.959 personas recuperadas. A nivel global, es decir, en todo nuestro planeta, hay 136.860 personas contagiadas, 5.089 han fallecido debido al COVID-19, pero 69.779 se han recuperado satisfactoriamente de este virus que es considerado por algunas de las autoridades como un virus estacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un paquete de apoyo de 37.000 millones de euros para responder a la crisis que ha generado precisamente el COVID-19. En otras partes del mundo, los gobiernos y también el sector financiero se han sumado a este tipo de medidas que buscan estabilizar la economía y dar también apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Circunstancias excepcionales que demandan medidas excepcionales. La Comisión Europea estima que habrá recesión, es decir, un PIB negativo en la zona euro. Por eso la presidenta anunció un paquete de 37.000 millones de euros de inversión para responder a la crisis. Los Estados miembros deberían estar dispuestos y deberían sentirse seguros al tomar todas las medidas necesarias que requieran para apoyar a la gente, por ejemplo, a través de esquemas de trabajo por corto tiempo u otras medidas efectivas. El Banco Central Europeo anunció que inyectará 120.000 millones de euros en su programa de compra de bonos. Aunque mantuvo las mismas tasas de interés de referencia, el banco ofreció préstamos con interés negativo del menos 0,75% a los bancos, en un intento por evitar una crisis crediticia. El Banco de Inglaterra, por su parte, cortó las tasas de interés del 0,75% a un 0,25% y el gobierno británico anunció un paquete de unos 13.000 millones de euros que incluyen un fondo de respuesta de emergencia. Además, prometió apoyar al servicio de salud del país. El gobierno japonés anunció que ofrecerá más de 10.000 millones de euros en estímulos. Las tasas de interés, que ya eran negativas, no fueron alteradas. La próxima semana podría anunciarse un nuevo paquete de estímulos. La Reserva Federal estadounidense dispuso de más de 1,5 billones de dólares para préstamos de corto término con el ánimo de tranquilizar los mercados, pero su efecto fue mínimo. Los analistas alertan que bajar las tasas de interés no es la respuesta adecuada. Los mercados financieros globales enfrentan aún más inestabilidad mientras el virus sigue propagándose. Bueno, y después de dar un vistazo a estas medidas que han tomado los gobiernos, también miremos cómo el COVID-19 ha impactado algunas de las principales bolsas alrededor del mundo. Después de estas medidas, las entidades financieras en el mundo, veamos pues cómo han reaccionado los principales parques a nivel internacional. Los mercados asiáticos cerraron a la baja, siguiendo la misma tendencia del día anterior. Australia, en cambio, logró mantener un rendimiento positivo, esto en el área de Asia-Pacífico. Mientras tanto, en Europa, los mercados encontraron
cierta estabilidad, esto después de haber sufrido bajas históricas en medio de los temores por la ralentización de la economía mundial a raíz del brote del COVID-19 y también pese a las medidas anunciadas por Estados Unidos para mitigar la expansión del virus. El COVID-19 está impactando fuertemente también el ámbito deportivo a nivel mundial. Las principales ligas deportivas de Estados Unidos y las competencias de fútbol en Europa y Sudamérica fueron suspendidas, al igual que el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. Sin embargo, hasta el momento las autoridades de la ciudad de Tokio, en Japón, insisten en que los Juegos Olímpicos serán realizados según lo planeado. Veamos más en el siguiente informe. La NBA de baloncesto suspendió la temporada, al igual que la NHL de hockey sobre hielo, la MLS de fútbol y la MLB de béisbol. Todo esto como resultado de la expansión del COVID-19. El brote golpeó a la NBA luego de que 2 jugadores del Utah Jazz dieran positivo. La NCAA también canceló su famoso March Madness, los campeonatos universitarios de baloncesto. En atletismo, la maratón de Boston fue pospuesta hasta septiembre. En tenis, la ATP aplazó su temporada por al menos 6 semanas. En golf, la PGA canceló todos los eventos, hasta el Masters, para evitar contagios. Estamos hablando de un problema global y al final del día los deportes profesionales no significan nada. Nada si se ve desde la perspectiva de devolverle la seguridad al mundo. En el fútbol europeo, la UEFA aplazó la Champions y la Europa League, al tiempo que las 5 principales ligas quedarán suspendidas. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y el jugador del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, dieron positivo para el virus. Varios jugadores ya se encuentran en aislamiento. Con los Olímpicos de Tokio pensados para empezar a finales de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que deberían ser aplazados. Esta es mi idea. Podrían ser pospuestos por 1 año. Pero las autoridades japonesas indicaron que el evento se realizará según lo planeado. En ciclismo, los organizadores del Giro de Italia anunciaron su postergación tras la decisión del gobierno húngaro de suspender las etapas en su territorio. El COVID-19 llevó a la cancelación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, luego de que un integrante del equipo McLaren diera positivo. Las competiciones de este deporte también se aplazaron en Bahrein, Vietnam y China. La Fórmula E de autos eléctricos también suspendió su temporada momentáneamente. Y también debido a las restricciones que han impuesto algunos gobiernos de algunas capitales europeas, han sido suspendidos el funcionamiento de los bares, de las salas de conciertos y de las óperas. Pero en el caso de la ópera de la ciudad de Berlín, en Alemania, este lugar, en vez de suspender la agenda que tenía planeada para el inicio de la primavera, decidió hacer presentaciones a través de internet, es decir, virtuales. Por eso ahora los alemanes pueden disfrutar de la ópera Carmen. Con estas imágenes despedimos este informativo en France 24. Siga con nosotros.